a celebrar, y la alegría de que tantos y tantas compañeros y compañeras hayamos confluido en la vocación de darle carnadura a estos soberanos para poder profundizar el debate político en esta coalición tan heterogénea que es el Frente de Todos. Y hacerlo en este momento, ¿no? Alicia lo decía, que algunos lo han definido como un momento de crisis civilizatoria, donde la pandemia ha venido a profundizar una crisis económica y social a escala planetaria de una profundidad sin antecedentes. Y en ese contexto de crisis, una de las cosas que no ha dejado de crecer, junto con la desigualdad, es la deuda. En nuestra región, y este es el tema central que en principio hemos tomado como punto de partida para el trabajo de nuestra comisión, en nuestra región más de la mitad de los recursos provenientes del comercio exterior se destinan a pagar compromisos de la deuda. Y eso no hace sino agravar el flagelo de la desigualdad entre países y al interior de los países. Porque en definitiva los países periféricos y semiperiféricos como la Argentina transferimos enormes masas de recursos a los países centrales como los que son los principales socios del Fondo Monetario Internacional. Y son los recursos que nos faltan para financiar nuestro propio desarrollo. Y en la Argentina, que además de la pandemia, antes de la pandemia, tuvimos que sufrir a Macri y la vuelta del neoliberalismo, hoy estamos obligados, como decía Amado, a volver a discutir sobre la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Una deuda de 45.000 millones de dólares con el acreedor más condicionante de todos, que los argentinos y las argentinas lo conocemos por las penurias a las que hemos estado sometidos durante décadas, por la injerencia, por la intromisión del organismo en el diseño de nuestras políticas. Y cuando hablamos del Fondo Monetario, tenemos que tener presente que se trata nada más ni nada menos que del organismo corresponsable de este endeudamiento. Miren, Amado lo decía, desde el derrocamiento del general Perón en 1955, tras lo cual la Argentina fue adherida al Fondo Monetario Internacional, comenzó ese vínculo perverso que solo pudimos ponerle fin con la decisión de Néstor Kirchner, que fue la que nos permitió desplegar políticas autónomas y construir un ciclo de 12 años donde creció la participación de los salarios en el ingreso nacional, donde se puso freno al proceso de extranjerización de nuestra economía, donde se revirtió el proceso de concentración del ingreso y avance de la desigualdad. Pero eso que creíamos que había quedado en el pasado, lamentablemente volvió a hacerse presente en el 2018, cuando Macri decidió avanzar en este endeudamiento por 50.000 millones, que se amplió a 57.000 millones apenas unos meses después, y de lo que se terminaron desembolsando 45.000 millones, que es más del doble de lo que a la Argentina debió haberle correspondido por su cuota de participación en el organismo. Y es por esa razón que nuestro gobierno está sentado hoy en la mesa de negociaciones con el Fondo Monetario. Ese organismo, como decía, que es corresponsable de esta crisis, que así como los funcionarios macristas violaron todas las normas vigentes que rigen sobre la contratación de deuda pública en nuestro país, así también el Fondo Monetario violó su estatuto, su carta constitutiva, para habilitar un préstamo que superó holgadamente las posibilidades de Argentina y para habilitar además la fuga de esos dólares que se contrajeron a través del endeudamiento. Desde que se produjo el primer desembolso en nuestro país hasta que Macri dejó el gobierno, se fugaron
entre formación de activos externos y salida de capitales especulativos, esos que el balance cambiario del Banco Central señala como inversiones de portafolio, 6.300 millones de dólares más que la totalidad de los desembolsos del Fondo Monetario en la Argentina. Se fugaron durante el periodo de vigencia del stand-by que Macri contrató unilateralmente, sin el aval de la sociedad argentina ni del Parlamento Nacional, 6.300 millones de dólares más que la totalidad de los desembolsos del organismo en nuestro país. Y decía de las penurias a las que históricamente hemos estado sometidos a lo largo de toda esta historia de vínculo entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional, porque además este préstamo stand-by tiene la potencialidad de sujetar a la Argentina y de condicionar no solamente nuestra política económica interna, sino también de fijar nuestra política exterior. Y ese, no tengo ninguna duda y no tenemos ninguna duda, ni Hernán ni ninguno de los compañeros y las compañeras que formamos parte de esta comisión y que lo hemos venido discutiendo, que ese no es el camino que quiere seguir el pueblo argentino. El pueblo argentino quiere un camino donde recuperemos y pongamos por encima de cualquier otro objetivo la dignidad de la persona humana, la felicidad de nuestro pueblo, la reconstrucción de la grandeza de nuestra nación, que como decía Alicia, es rica, es vasta, es fértil y tiene todas las condiciones para garantizar, si hacemos las cosas bien, la felicidad de cada hombre y de cada mujer que habita el suelo de nuestra patria. Por eso, frente a un escenario tan complejo como el que nos toca enfrentar, y siendo que somos víctimas de todas esas irregularidades que llevaron desde la suscripción de este préstamo, desde la decisión del Fondo Monetario de otorgar este préstamo irregular a la Argentina, a Macri, hasta la vista gorda que se hizo cuando era público y eran datos oficiales, la salida permanente de capitales que prohíbe el Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario, siendo víctimas de todo eso, siendo víctimas de las irregularidades y las ilegalidades que también son investigadas en los juzgados federales por parte de los funcionarios argentinos que intervinieron en la contratación de la deuda, nos asiste, por ejemplo, y quiero valorar acá el aporte de Alejandro Olmos Gaona, que hoy no nos puede acompañar porque tenía un compromiso previo, pero ha hecho un trabajo de investigación muy rico que quiero también resaltar. Nos asiste, decía, el derecho de asistir a la Corte Internacional para solicitar una opinión consultiva que debe ser tomada por las partes. Y a lo mejor algunos nos van a decir que no se puede, que ninguna opción es válida porque los tiempos son insuficientes, porque nos dicen que si llegamos a marzo y no hay un acuerdo firmado, parece que se cae el mundo, que se termina la historia, algo que ya nos dijeron también otras veces y hemos comprobado que no es así. Y la verdad es que esos apocalipsis que se pronostican y que los pronostican todo el tiempo son falsos. Esto, ni ninguna opción alternativa que la Argentina decidiera explorar implica abandonar la silla, pero sí tal vez continuar las negociaciones en otras condiciones. Y si llega marzo y no se llega a un acuerdo que sea favorable para los argentinos y las argentinas y para el desarrollo de nuestra nación, bueno, la Argentina sí podría entrar en una mora que nada tiene que ver con el fantasma del default que algunos salen a blandir.
Una mora que implica un proceso de regularización de entre 2 y 3 años, de acuerdo con los procedimientos del Fondo Monetario, que hay decenas de países en este momento que están en mora, que nosotros mismos, la Argentina, ha estado en mora en otros momentos de la historia sin que nada raro ocurriera. Y eso nos permitiría ganar tiempo para continuar con las investigaciones sobre qué es lo que ha ocurrido con esta deuda, tiempo para avanzar en las investigaciones sobre cuáles son las responsabilidades en la contratación de esa deuda, tiempo para hacer las consultas internacionales y que haya una resolución en ese sentido, y tiempo para resolver cuestiones importantes también, como por ejemplo, ¿cómo vamos a pagar cuando se llegue a una solución definitiva? ¿Cuáles son las políticas que vamos a impulsar para recuperar los fondos fugados por un puñado de privilegiados? Les quiero recordar que en la época en la que gobernaba Mauricio Macri en la Argentina, las estadísticas del Banco Central, oficiales no me dejan mentir, menos del 1% de la población accedía a la compra del dólar estadounidense. Entonces, también necesitamos tal vez ese tiempo para definir cuál es la matriz tributaria que vamos a promover para que cuando llegue la solución y haya que pagar por esos compromisos, los recursos para pagar esos compromisos provengan de aquellos que se beneficiaron de la fuga y del endeudamiento. Y como ahora nos piden amplios consensos, que lamentablemente estuvo ausente esa necesidad de consensos al momento de forzar el endeudamiento en el que nos metieron, pero bueno, ahora nos piden consensos. También le queremos contar a las autoridades del Fondo Monetario que aquí en la Argentina nuestra Constitución, que la queremos reformar, pero con esta que tenemos hoy, tenemos institutos muy valiosos de democracia semidirecta que nos permitirían preguntarles a los argentinos si quieren firmar un acuerdo con el Fondo Monetario en los términos del Fondo Monetario o si prefieren otras alternativas, como ir a los tribunales internacionales a pedir una opinión, como avanzar en las investigaciones, como ganar este tiempo para diseñar las políticas que nos permitan afrontar esos compromisos de la mejor manera posible y sin lesionar los sueños y los derechos y las aspiraciones de nuestro pueblo. Así que, compañeras y compañeros, para cerrar, porque ya debo estar pasadísima de tiempo, simplemente decir que dicen, ¿no? Siempre nos dicen que de los laberintos se sale por arriba, y esta situación en la que el gobierno de Macri y el Fondo Monetario encorsetaron a la Argentina, vaya si es una trampa y si es un laberinto tramposo. Pero para los peronistas y para cualquier corriente, partido, movimiento nacional y popular, no hay nada más elevado que la voluntad del pueblo. Por eso, compañeras y compañeras, confiemos en nuestro pueblo porque en él reside nuestra soberanía. ¡Viva la patria! ¡Arriba soberanos y soberanas! ¡Arriba los argentinos y las argentinas!